Les voy a dar la bienvenida de nuevo a todos. Gracias por estar aquí. Yo estoy súper feliz. Esta clase ha sido creada con muchísimo cariño. Sí, gracias a todos por asistir. Primero, antes que nada, vamos a hacer como un pequeño marco. No teórico, porque la idea del día de hoy va a ser divertirse nada más y pasarla bien y estar entre amigos, estar entre familia. De repente estamos con alguien cerca, de repente algunos han conseguido insumos, algunos no. La idea de esto es que de repente si tenemos pisco en la casa, o ron, o whisky, o tenemos gin, podamos hacer cócteles versátiles. Y si tenemos, por ejemplo, agua tónica, podamos hacer de 2 a 3 cócteles. Si tenemos ginger beer, también de 2 a 3 cócteles. ¿Por qué? Porque a base de eso nosotros vamos a poder hacer coctelería. Vamos a hablar un poco de dónde provinieron algunas botellas, las historias de los cócteles. Vamos a ir poco a poco viendo. Y les voy a ir dando un marco en donde les vamos a ver de alguna diapositiva que vamos a colocar y vamos a ir viendo cómo se va a dividir esta clase de coctelería express. Coctelería express es por el hecho de que son cócteles fáciles de hacer, en menos de 3-5 minutos yo ya tengo una bebida. Bien, yo he pedido algunas cosas, ¿sí? Y las vamos a ir repasando en el momento que vayamos viendo el tema de la clase. Yo he pedido bebidas alcohólicas, algunas frutas, hierbas, azúcar, jarabe de goma, y si no tenemos jarabe de goma, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un jarabe de azúcar y vamos a explicar qué diferencias hay. Así que bueno, vamos primero con esta primera parte de cócteles express, ¿sí? Vamos a ver la división de la clase, ¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco. Como les comentaba, el día de hoy solamente va a ser divertirse. El día de hoy quiero que la pasen bien, quiero que se diviertan y quiero que cualquier cosa que deseen preguntar coloquen un 1 en el chat para nosotros entender que necesitan hacer alguna pregunta, ¿sí? Y ahí ustedes activan su audio. Un poco de historia, esa va a ser el primer marco que les comentaba. No queremos aburrirlo, simplemente queremos contarle a través de cada cóctel. Vamos a ir viendo el tema de historias, pero vamos a hacer un pequeño marco de historia, cómo llegaron estas bebidas a nuestras casas, ¿sí? De ahí vamos a tener todo lo que es tipos de cócteles. Es interesante saber que existen tipos y familias de cócteles, y eso es lo que nos va a permitir poder analizar un poco el recetario que vamos a tener ahora. Les he enviado a través del chat un recetario por imágenes, ¿no? Y cada imagen tiene 3 cócteles. Vamos a ir leyendo. Yo también las tengo en la presentación para guiarlos cómo se leen, ¿sí? Ahora, tercer punto, ¿qué necesito en casa? Siempre que tengamos una reunión, estamos con el novio, con la novia, el amigo, estamos con la familia, nosotros lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué necesito en casa? Y para eso nosotros tenemos aquí en este momento todo lo que necesitamos, que le llamamos nosotros el mise en place. Ahora, ¿licores igual de destilado? Esa es una pregunta que sí definitivamente tenemos que resolver, porque ya que estamos en un curso, es bueno tener un poco el marco de dónde vienen estas palabras y si es lo mismo el licor, el destilado. Hasta en la televisión a veces nosotros escuchamos personajes de la política, personajes representativos del país que hablan de que pisco es un licor bandera. Entonces, entender que las cosas hay que darles realmente cómo se deben de llamar realmente, ¿no? La técnica, interesante. Técnica, algunos piensan que técnica es algo demasiado difícil, pero en verdad la técnica simplemente son conceptos que nos va a ayudar a hacer cócteles rápidos y fáciles en casa, y con lo que tengamos incluso vamos a tener un poco de imaginación para poder hacerlo. El alma del cóctel, el hielo. Realmente a mí me han hecho tantas preguntas con respecto al hielo, con respecto a si se pone más, si se pone menos, porque a veces vemos hielos tan grandes. Ahora están de moda los hielos redondos, los hielos cuadrados, y por qué de repente el hielo de grifo no es tan bueno, si es bueno comprarlo, qué puedo hacer si no tengo hielo. Hay una pregunta de una persona que dice ¿qué es el mise en place? Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Mise en place, eso es una palabra en francés que significa puesto en su lugar,
¿sí? Es una palabra francesa que usaban mucho los cocineros para decir que ya estaban listos para cocinar, para poder abrir las puertas del restaurante y empezar a hacer la faena, ¿sí? Pero en el tema de coctelería, nosotros el mise en place es tener absolutamente todo puesto en su lugar, listo para hacer tus cócteles, ¿sí? Que eso justamente, vamos con el siguiente diapo. ¿Dónde los sirvo? Tenemos a veces vasos de la abuela, vasos que nos quedó en el tiempo, nos regaló una amiga, de algún baby shower a algún lado. Es bueno saber tener lo básico, que de repente es este pequeño, este vaso largo, ¿no? De aquí tenemos este vaso corto. Y tenemos una copa de vino, o una copa de vino la más grande que podamos. Y ahora vamos a hacer bebidas tonics. Vamos con la siguiente. Y ahora sí, empezamos desde la primera parte. Vamos a hablar un poquito nomás de la historia, ¿sí? No queremos aburrirlos, historia de la coctelería es algo que de todas maneras teníamos que hablarlo el día de hoy, porque existen los cocktails o los cócteles que le decimos en español. Y algo que sí definitivamente quería comentarles es que antiguamente, hace muchos años atrás, hasta milenios, nosotros, los bartenders, porque yo soy una bartender de hace más de 10 años aproximadamente, y hablaban de que los bartenders o las personas que están detrás de la barra eran personas que de alguna manera eran muy buscados para poder tener estas como, poder hacer de repente catarsis de su vida, ¿no? De repente hay un momento fuerte en su vida, de repente un mal de amor, de repente algo que festejar, ¿no? Y buscaban estos lugares para poder tener sus momentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en esa época, antiguamente, ¿qué sucedía? Que habían los chamanes, que es lo que hacían, utilizaban estos brebajes para mal de amores, utilizaban también para festejar, y es porque ellos a través de la madre naturaleza, ellos recolectaban bebidas, hacían menjunjes, ¿no? Es una palabra que respecta a bebidas mezcladas, ¿no? Y esto servía para poder calmar alguna ansiedad, poder festejar, estar más eufórico, ¿no? Eso es también muy importante. Y antiguamente éramos los perseguidos, pues, ¿no? En algún momento nos tildaban de brujos, porque decían que a través de nuestros brebajes que sucedía que el alma o cambiaba o los curaban, ¿sí? Pero como de alguna manera éramos los perseguidos por la iglesia, porque la iglesia todo lo que ellos desconocían era algo, era una herejía, ¿no? Era algo que no podían entender. Entonces, ¿qué sucedía? Hacían brebajes a través de vinos. El vino es una bebida muy antigua, ¿no? De hace muchos milenios atrás, y dependiendo de eso se fue agregando una hierba, agregando raíces para que se pudiera prolongar el tiempo de vida, y existe algo que se llama el vino hipocrático. Entonces, de todas maneras, vamos a ver algo un poco del vino hipocrático. Ahí vamos a ver, Hipócrates fue digamos, el padre de la medicina, ¿no? Hace muchísimos, miles de años. Hipócrates es un personaje muy representativo para nosotros porque gracias a él existe el vino hipocrático, que es este vino que ahora el día de nosotros lo conocemos como vermut. No sé si alguna vez han visto, no tengo la etiqueta, pero acá hay una palabra que dice Cinzano, que es una marca de vermut, que es una bebida para hacer capitán, por ejemplo, que se usa pisco con vermut y se llama capitán. Es algo que se tomaba en los lugares muy fríos, en las rondas de los capitanes de ciertas zonas de los Andes, entonces por eso se llamaba capitán. Entonces, este vino viene a partir del vino hipocrático que hacía Hipócrates. Hipócrates era un médico. Entonces, de alguna manera, por así decirlo, todo lo que ven aquí estaba para curar el cuerpo y el alma, ¿sí? Entonces, eso es parte de la historia de los cócteles. Así que vamos a llamar al vino hipocrático es el yo soy tu padre de los vinos. Y de todo lo que podemos encontrar es el vino hipocrático, por eso es yo soy tu padre, el vino hipocrático, y es el padre de todo lo que nosotros podemos tomar. Y eso fue una de las primeras bebidas. Ahora, entendemos que todas las bebidas que vamos a ver aquí, la cerveza, han sido productos de accidentes. Por ejemplo, para poder hacer la cerveza, en algún momento un pedazo de pan cayó en un vaso de agua, y eso en algún momento a través de la temperatura, en donde estaban los romanos, eso empezó a fermentarse y eso creó la cerveza, ¿no? Lo que no es, de repente no es lo que es el día de hoy, porque nosotros le agregábamos el lúpulo en un momento de la historia para preservar la cerveza. Antes era una bebida de cebada fermentada a través de una levadura, ¿no? Y a partir de eso existía el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, el aguamiel
El aguamiel también era una bebida fermentada que tomaban los vikingos y esa aguamiel era levadura, miel, agua, y eso lo que hacían era dejar fermentar, y eso también era una bebida alcohólica, es la más antigua del mundo. De ahí viene el vino con los romanos. Entonces todo ha sido de alguna manera un accidente, un bello accidente. Y después de eso, como el ser humano era tan observador en esa época, bueno, hasta ahora somos muy observadores de lo que nos pasa alrededor, empezaron a darse cuenta que no eran accidentes, sino eran cosas que de repente los empezaron a pasteurizar, empezaron a hervir, empezaron a encontrar una manera de conservar las cosas a través del azúcar, ¿no? Consideraron también que existió, en un momento empezó a haber el agua con gas. Esto lo creó, por ejemplo, Schweppes, de la bebida Schweppes, que nosotros conocemos. Existe, Schweppes fue la persona que se encargó de hacer la gasificación de bebidas. Entonces, todo tiene un porqué. Los nombres que nosotros escuchamos, en verdad tienen un trasfondo histórico. Entonces, eso también lo vamos a ir poco a poco atravesando en la historia. Y ahí, como les comentaba, está Hipócrates, está un poco su rostro, o de alguna manera alguna pintura. Y al costado es un vino hipocrático de la actualidad, por así decirlo. Es una versión que justo encontré. Y eso es lo que le decían vino hipocrático, ¿no? Que es vino con raíces, hierbas, y esto le daba, lo conservaba, y esto a través del tiempo tú lo podías tomar, porque el vino tiene una cantidad de tiempo también, ¿no? Seguimos. Y vamos con tipos de cócteles. Justo les hablaba de los tipos de cócteles. El día de hoy no vamos a ver por recetario de nombre, sino vamos a hacer por familias o por grupos. Son tipos de cócteles y ahora vamos a ver unos cuantos como para que puedan ver los tipos de cócteles. Sí, vamos a encontrar aperitivos, que son para antes de la comida. Vamos a ver los refrescantes, que son estas bebidas que usamos de repente para estar en el bar, con los amigos, con la familia, tu chicanito, tu gin and tonic. Esa es una bebida refrescante. De ahí los digestivos y los reconstituyentes. Y vamos a hacer un par de ejemplos de cada uno. En los primeros tenemos el aperitivo. Tenemos dos tipos de aperitivo, bebidas aperitivas. Por ejemplo, el pisco sour es una bebida aperitiva. Sí, es algo que se toma mucho antes de comer para recibir a algunos invitados. Y tenemos el Negroni, pero caramba, vamos a ver que el pisco sour y el Negroni son totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque el aperitivo o es ácido, como el pisco sour, o es amargo, como el Negroni, y los dos en la lengua y en la boca y en el estómago va también ayudar a hacerte sentir un poco de hambre, a prepararte el estómago un poco para comer, ¿no? Seguimos con los refrescantes. Refrescantes puede ser una bebida como un gin and tonic, que es una bebida que la podemos tomar 2-3 veces, o una piña colada que a pesar del dulzor que tenga, nos va a recordar de repente un poco el Caribe, estar ahí en la playita, ¿no? Seguimos. Es la función de refrescante, siempre es calmar la sed. El digestivo justamente es para después de la comida. Necesitamos, a veces decimos, necesito un anisadito, ¿no? Un anisito, pero no un anisito de la infusión, sino un anís, que es un licor que existe, es dulce, tiene notas fuertes de anís y sirve para hacer que la digestión sea un poco más amena. Y tenemos cócteles, también no solamente los licores, sino también tenemos cócteles que nos ayudan a digerir un poco. ¿Sí? ¿Seguimos? Tenemos los reconstituyentes. Es algo que ya no se usa mucho, pero es algo que de todas maneras lo vamos a encontrar en algunos restaurantes, como el Bloody Mary. Es una bebida reconstituyente porque tiene tomate, y a pesar de que tiene vodka, es una bebida que lo toman mucho al día siguiente de una resaca y es un reconstituyente natural. Y la algarrobina también por la cantidad de leche, de huevo, pisco, y esto es lo que nos va a hacer de que al día siguiente de repente podamos recuperar un poco. Ahí le preguntan, nos dicen, ¿cuál es el cóctel más antiguo y dónde se inventó? El cóctel más antiguo significa, digamos, estamos hablando más que antiguo por milenios, es antiguo porque realmente el mundo de los cócteles empezó todo en el siglo XIX en Estados Unidos. Y el más antiguo se llama Old Fashioned. El Old Fashioned es nada más que whisky americano, azúcar, amargo y hielo. Nada más. Amargo angostura o un bitter que le llaman. Ahora vamos a ver un poco lo que son los bitters. ¿Sí? ¿Seguimos?
¿Qué necesito en casa? Muy importante, ya se los pasé por WhatsApp, pero igual los vamos a repasar, porque de todas maneras repasando nos podemos dar cuenta si nos falta algo, y si nos falta algo no importa, porque como estamos en casa y estamos entre patas, amigos, vamos a ir agarrando un poco lo que tengamos en casa. Entonces, les comenté que primero necesitábamos bebidas espirituosas. Esto es un destilado, esto es ron centenario, me toca el día de hoy, está buenazo este ron, 7 años. Y ahí tengo este gin, mi favorito es Elephant, ¿sí? Tengo varios gins, pero el que tengan en casa está bien. Tengo pisco, el acarabedo, en este caso tengo un acholado, yo puedo tener un quebranta, un Italia. En verdad, yo quiero que se sientan libres de usar lo que quieran. En nuestra siguiente clase vamos a ver un poco de por qué el pisco acholado, por qué el ron oscuro, ron claro, ron de 30 años, por qué no lo usamos en coctelería, eso todo en la siguiente clase. Pero ahora lo que tengamos en casa es lo suficiente. Si tenemos pisco acholado, está perfecto. Si tenemos quebrante, está súper bien, ¿sí? No se mareen mucho con ese tema. Aquí yo tengo mi vermut, justo que les hablaba del vino hipocrático. Aquí tengo vermut, que es una bebida a base de vino, hierbas raíces, azúcar, un poco de alcohol, y eso va a permitir que se pueda preservar en el tiempo, ¿sí? Es una bebida que se usa mucho en coctelería antigua o coctelería vintage. Y el Campari, que es un bitter, es una bebida amarga, italiana, y esto lo usan también como aperitivo para tomar solo con hielo y una rodaja de naranja. Es muy bueno para despertar el apetito de los italianos, que al igual que nosotros nos encanta comer, así que está buenísimo. Mise en place no solamente, como les comentaba, que es listo para la faena o todo listo puesto en su lugar, no solamente son las bebidas. Aquí también les pedí zumo de piña, ¿sí? Que puede ser de caja, pero yo quise hacer el de mi casa porque el de la caja no me gusta mucho, ¿sí? Ya te hice regular. Ahora tenemos azúcar o jarabe de azúcar. Ahora vamos a explicar un poco qué diferencia entre el jarabe de azúcar y el jarabe de goma también. Tengo hierbabuena, eso sí les pedí, hierbabuena o menta, lo que tengan. La verdad que ahora es muy buena época de la hierbabuena. Tengo jugo de naranja, yo hice fresco. También ahora hay bastantes marcas de jugo de naranja. Ahora hay en Wong he visto un EcoFresh que es como que fresco, pasteurizado, y eso hace que se preserve más. Tengo zumo de limón, y aquí se me dio por hacer un poquito de zumo de kion, ahora les voy a explicar por qué. Tengo también whisky por acá. Miren que no tenía el whisky. Aquí tengo whisky. Si en caso de que tengan el bourbon, el americano, un Jack Daniels, está bien, porque hay dos tipos de whisky. Hay el americano, que es un whisky un poco más dulce, y este es un whisky escocés, es una mezcla, así que vamos a ir hablando un poco de cada cosa para que puedan entenderlo. Pero como les digo, si no hay todo, no hay problema. Quiere decir de que en algún momento vamos a poder tener estas bebidas y podamos hacer el juego de hacer el cambio, ¿no? Por eso el recetario es versátil y van a ver por qué. Tengo por ejemplo, yo tengo mi oncera, sí, pero en caso que no tengan esto, la tapa de la licuadora, limpia, por favor, limpia, tiene ahí unas medidas que dice 30 y 60 de esos. Cada onza son 30 mililitros. Si en mi tapita dice 30 y 60, quiere decir que ahí hay 2 onzas, ¿sí? Aquí yo tengo 2 y aquí tengo 1. Sí, hay diferentes, esta es mi favorita, pero hay otras que son más chiquitas, más chatitas, con las que yo empecé. Este es un colador que se llama colador de gusanillo y sirve mucho para cuando tú quieras hacer tu mezcla, ¿no? Tú vas a hacer esto y vas a poder vaciarlo en tu vaso, tal cual. Para eso sirve, ¿sí? En caso que no tengas, por ejemplo, a mí me funciona bastante cuando yo no tenía, yo utilizaba este colador, que a veces hay en casa coladores chiquitos, que también pueden servir para servir. Tengo mi cucharilla de bar. Esta es una cucharilla de bar. Si no, una cuchara larga, esas de postres, está bien por ahora. Siempre es bueno tener, o sea, para mis decoraciones me gusta tener la fruta lista. Y acá tengo un cuchillo en caso necesiten. Aquí tengo una tabla en esta parte de acá. Y como se me puede caer algo de líquido, siempre es bueno tener un trapito, un secador, porque se me derrama algo, ya no estoy acá navegando entre tanta agua, ¿no? Otra cosa más importante en la cristalería que les mencioné, una copa de vino. Esta es una copa de vino de casa, un vaso corto, un vaso largo. Si en caso desean, bueno, esto está súper de moda ahí en todos lados, en el centro, pero en caso que no lo tengan tampoco no está mal. Podemos usar un vaso corto, un vaso largo, está bien.
Esto es un tema de moda y tiene su historia esto también, así que la vamos a ir viendo a través del tiempo. Mi hielo, que lo tengo que sacar ahorita porque de aquí voy a hablar un poco más acerca de lo que tenemos, pinzas para hielo para colocarlo en los vasos. Y creo que ya está, a ver si no me equivoco de algo, me falta algo, por ahí me lo escriben en el chat. Me falta, el agua tónica. Todo tiene que estar en la nevera, así que si no lo tienen en la nevera, pónganlo de una vez, rápido. El agua con gas, el agua tónica, la ginger beer y la ginger ale, todo tiene que estar en el frío. Mi hielo está en el congelador, esperando a que en algún momento ya voy a empezar con los cócteles, ¿sí? Vamos avanzando con las diapos. Vamos con la presentación, esperemos que podamos empezar a hacer todo el día de hoy y si no, ahí lo tenemos. Licor es igual a destilado. Vamos a ver exactamente las diferencias y qué tenemos en la barra, que es nuestra barra. Mi barra es esta de aquí, ustedes tienen la de su casa. Licor igual a destilado, seguimos. Bueno, les comento que el licor no es igual a destilado. Aquí tenemos un cuadro, si pueden ver la presentación. Tengo bebidas fermentadas, que es la primera donde vamos a encontrar la chicha de jora, la cerveza, la sidra. Son bebidas fermentadas en donde nosotros agarramos un zumo de uva. Por ejemplo, el vino también es una bebida fermentada. Todo lo que nosotros podamos conocer acerca del vino. Las cervezas son bebidas fermentadas de repente de 4 o 5 grados. El vino llega hasta 14, 15 grados. De ahí viene el vermut, que es a partir de 15 grados para arriba. Ese es un lado, bebidas fermentadas. De ahí vienen los vermuts, que son estos de aquí. Yo tengo este que es roso, que es de color oscuro, que es a base de vino blanco, pero lo oscurecen. Aquí tengo uno que es Vermouth Dry, que es una bebida igual a base de vino blanco. Tiene raíces, hierbas, un poco de alcohol y un poco de azúcar, ¿sí? Pero en este caso si es seco, extra dry, no va a tener mucho. Tiene, pero no mucho, ¿sí? Lo voy a poner acá igual. De ahí tenemos destilados o espirituosos. A través del tiempo hemos conocido las bebidas fermentadas, como la cerveza, la chicha de jora, la sidra. Y en algún momento de la historia los árabes se les dieron por construir una máquina que se llama pot still o destiladora, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto es como si fuera una olla en donde la vamos a calentar a cierta temperatura. ¿Y qué sucede con estas bebidas fermentadas que vamos a colocar ahí? ¿Qué pasa? Que el alcohol se evapora entre 60 y 70 grados, ¿sí? Al momento que calentamos y vamos a pasar por este pot still, va a pasar por una especie de tubo y este tubo va a empezar a condensar. Lo primero que va a condensar es alcohol. Después va a, digamos, a hervir, pero no va a llegar a esa temperatura, sino va a calentar simplemente para que salga alcohol de las bebidas que ya se han fermentado. Entonces las bebidas destiladas que conocemos en el día de hoy es pisco, que estamos muy orgullosos de ello, ¿sí? Tenemos el pisco que es destilado de uvas, hacemos un zumo de uva, lo fermentamos y de ahí vamos a pasarle a estas máquinas gigantescas en donde vamos a hacer pisco, ¿sí? Si en caso tuviéramos cereales, vamos a encontrar que podemos hacer gin, ¿no? Que le colocamos enebro. Y en el caso del whisky lo vamos a colocar en unas barricas maravillosas de alguna parte del mundo. Y ahí vamos a tener whisky de ciertas partes del mundo. Y si tuviéramos caña de azúcar, zumo de caña de azúcar o melaza, vamos a encontrar en destilado, vamos a encontrar ron. Entonces es base fermentada que pasa por este proceso que se llama destilación. Y por eso son bebidas destiladas que pueden llegar 30, 40, 50 grados, ¿cierto? Y cada bebida tiene su regulación. De ahí otra bebida, tal vez, esas son bebidas destiladas, ¿sí? Vermut es lo que acabamos de hablar. Sí, otra cosa que tenemos ahí, licor. Muy bien, ¿qué diferencia entre un licor y un destilado? Por ejemplo, aquí yo tengo un licor maravilloso que me encanta. Esto se llama Disaronno y es un licor que se le dice que con sabor a almendras, pero en verdad es de albaricoque. ¿Sí? Es una bebida que parte de un alcohol como un vodka. Vamos a imaginar, yo aquí tengo vodka. Imagínense que este vodka yo le voy a agregar azúcar, le voy a poner esencias, le voy a poner, de repente lo voy a macerar, lo voy a poner con algo que le dé sabor. Y eso, aparte del azúcar que le voy a agregar, lo voy a convertir en un Disaronno. ¿Sí? Entonces el licor que viene a ser de una base de alcohol, le vamos a poner azúcar desde 120 gramos de azúcar por litro. Eso es una regla, ¿no? Y por ejemplo un Baileys vendría a ser un licor, sí, pero es una crema porque tiene más de 250 gramos por litro de azúcar. Entonces es bastante azúcar para una cantidad de líquido, ¿sí?
Interesante saber que nuestro pisco no es un licor, es un destilado. Sí, así que cuando escuchemos a alguien que esto es un licor, siempre digamos, ¿es un destilado o un aguardiente? No está mal dicho, solamente que el aguardiente normalmente es una palabra despectiva y eso tenemos como que sacarlo un poco a nuestra mente, y destilado suena un poco mejor. Entonces decimos licores y destilados. Esto es un licor y estos son destilados. ¿Sí? Destilados, licores. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué otra bebida más tenemos? Bitter y bitters. Ah, interesante. Yo acá tengo, justo acá tengo un bitter. Tengo un bitter de naranja que se llama Regans. Es un bitter americano, es de naranja. Existe el amargo angostura, que ese es un bitters también. Pero esto también es un bitter, ¿sí? Son diferentes tamaños. Y esto yo puedo usar gotas y esto yo solo... Y puedo usar onzas. Ahora, ¿por qué puedo usar gotas este? ¿Y por qué puedo usar onzas este? Porque esto se llama potable y no potable. Quiere decir de que esto es una bebida que la puedo usar por gotas, no puedo tomar mucho, porque es algo muy cargado y tiene bastante amargor. En cambio este sí puedo tomar 2 onzas, 4 onzas, 6 onzas y no va a pasar nada. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque estos bitters, amargo angostura, el Regans, son bebidas que nos va a ayudar a aromatizar ciertos cócteles, ¿sí? Como en el Old Fashion, ¿se acuerdan que me preguntaron cuál es el cóctel más antiguo? Es el Old Fashion, que es whisky, azúcar y bitters. Puede ser amargo angostura, el Regans, hay muchos más en el mundo, en verdad. Ahora, ¿por qué no puedo consumir mucho de este? Yo podría preguntarte, si hacemos una analogía en lo que respecta de licores con por ejemplo, con un alimento, yo podría decir que esta es una lechuga y este es un romero. Tú el romero, ¿te puedes comer mucho romero? No te lo vas a poder comer, ¿verdad? Pero la lechuga sí, puedes comer mucha lechuga, puedes comer 1, 2, 3 si pudieras, si te gustara, ¿cierto? Lo mismo sucede esto se toma en muy pocas cantidades. Esto es como la sal y la pimienta del cóctel, ¿sí? Y esto lo puedes poner como un agregado dentro de una bebida, entonces no hay ningún problema. Por ejemplo, esto con jugo de naranja se llama Garibaldi. Sí, es una bebida antigua de los años 40, 50 y lo creó este señor Garibaldi, que antiguamente la naranja era una fruta muy exótica y eso no lo podían consumir, no todos lo podían consumir, sino lo consumía gente de la realeza. Entonces era una bebida muy muy cotizada. Aquí nosotros la tenemos tirada en la calle, pero allá en Europa no lo podían tener así. De hecho era una condición de ser una persona muy pudiente. Entonces consideremos eso también. La historia de las frutas es otro mundo. Seguimos con el tema de la presentación. Ahí estamos. Bien. La técnica, muy bien. Seguimos. La técnica son muchas cosas a la vez, pero también existen técnicas que nosotros hemos visto, tal vez algún bartender que usa una licuadora, tenemos bebidas. ¿Retrocedemos una? Ok, listo. Les voy a comentar que tengo técnica para hacer bebidas. Por ejemplo, bebidas directas van a ser bebidas que yo voy a colocar todo de frente al vaso y de ahí voy a colocar mi hielo, ¿sí? Esas son bebidas directas. Batidas es que yo voy a agarrar una coctelera. Voy a voy a batir y después voy a echar en mi bebida, ¿sí? Esa es otra técnica. De ahí existe lo que se llaman las técnicas refrescadas, por así decirlo. ¿Qué es refrescado? Yo voy a agarrar uno de estos vasos, voy a colocar mis bebidas, voy a mover con hielo y de ahí lo voy a colar y lo voy a colocar en un vaso, ¿sí? Esa es una bebida refrescada. ¿Es distinta a la directa? Sí, por supuesto, porque aquí yo lo que voy a hacer es enfriar y diluir un poco de hielo para que le otorgue a mi bebida y de ahí lo voy a pasar a un vaso o una copa, ¿sí? Esa es la diferencia del refrescado y el directo, porque hay personas que piensan que es lo mismo, pero no llega a ser lo mismo. Ahora van a ver por qué. De ahí tenemos otras. Que se llama el swizzle, que es como una especie de varita que tiene muchas puntas que hacen esto, la varita, y tiene abajo como una especie de licuadora, así chiquita, y eso sirve para utilizar hierbas, frutas. Eso se usa mucho en el Caribe, en un tipo de coctelería. De ahí tenemos el floating, que era para hacer Machu Picchu, por ejemplo, hasta hacer como que 2 capas, y ahora vamos a hacer 1.
El escanciado es una especie de técnica en donde vamos a utilizar, ¿se acuerdan? No sé si han visto los emolienteros que hacen este movimiento, y trasladan y vuelven a hacer. Eso en los emolienteros es porque quieren enfriar y mezclar. Pero en el mundo de las bebidas antiguas existían, como los vermut son vinos, necesitan oxigenarse. Entonces el hecho de batirlas, el hecho de refrescarlas no era adecuado, pero oxigenarlas a través de esta manera de estirar los líquidos, eso permitía la oxigenación de las bebidas, ¿sí? Eso se llama escanciar y es una técnica que se está recuperando hace unos años, unos 5 años, que se han vuelto a hacer. Listo. ¿Quién más?